Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de ciencias de esta semana. El tema que vamos a abordar el día de hoy son los efectos del calor. Ya deben de tener ahí sus materiales a la mano. Los materiales que vamos a utilizar en este experimento, en dado caso que no los tengan ahí, son 2 vasos que les puse que tenían que ser 2 vasos, ya sea transparentes, tienen que ser transparentes, y les pedí que sea de cristal o de plástico. Una cosa muy importante, deben de ser iguales, deben de coincidir de esta manera, del mismo tamaño. Si no coinciden, no nos van a servir. Por eso es muy importante que lo tengan ahí. Les pedí lo que viene siendo colorante, agua caliente y agua fría. También les pedí un pedazo de cartoncillo que yo tengo aquí y un recipiente para evitar derrames a la hora que vayamos a hacer el experimento. Bueno, voy a empezar con una breve explicación para proceder con el experimento. A lo mejor algunos de ellos ya saben lo que es el calor, para qué sirve, su función y todo eso. Pero es muy importante remarcárselos y que ustedes sepan, en dado caso que no sepan, la importancia que tiene el calor y los efectos que tiene el calor en nuestra vida cotidiana. Vamos a comenzar explicando lo que es el calor. El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro de diferentes formas. Hay 3 formas de transferir el calor. Una de ellas es la conducción, radiación y conducción. Más adelante les voy a explicar cada uno el proceso, cómo se lleva la transferencia de calor por medio de esas maneras. Entonces, les voy a comentar que desde hace mucho tiempo los antiguos, nuestros antepasados, estuvieron buscando la manera de aprovechar todos los recursos naturales que tenemos para poder sobrevivir. Hace aproximadamente más de medio millón de años, nuestros antepasados empezaron a utilizar lo que viene siendo el fuego. Aprendieron a producir el fuego mediante frotación, mediante fricción. ¿Esto cómo fue? Empezaron a frotar trozos de madera y vieron que empezaban a producir esa llamita roja y la llamaron fuego. ¿Para qué aprendieron a hacer eso? ¿Para qué lo utilizaron? Nuestros antepasados utilizaban este fuego para protegerse. También lo utilizaron para alumbrarse, porque en aquellos tiempos no existía la electricidad, no existían los focos y nada por el estilo. También lo utilizaron para cocinar. Ellos aprendieron a cocinar utilizando el fuego. Al momento que cazaban algún animal o pescaban, lo hacían su fuego y supieron cómo aprovecharlo de tal manera para cocinar esos alimentos y poderlos consumir. También ya fue que más adelante, casi en nuestros tiempos, aprendieron a utilizar el vapor de agua. El vapor de agua generado al calentar agua, todo el mundo lo hemos visto cuando mamá está cocinando y empieza a haber una evaporación, o cuando calentamos cualquier cosa, agua, empieza a haber una evaporación, empieza a subirse un gasecito, un vaporcito que se ve ahí. Ese vapor de agua ellos lo aprendieron a utilizar para mover máquinas. Y ellos crearon e inventaron muchas máquinas. En lo que viene siendo en la revolución industrial, ellos tuvieron el efecto del calor para utilizar máquinas para poder, ¿cómo les explico? Para poder moverse, para poder trasladar y cosas por el estilo. Una de las máquinas más importantes que ellos aprendieron a utilizar por el vapor de agua es lo que es la locomotora. Inventaron lo que es la locomotora mediante, empezaron a mover eso. En vez de utilizar gasolina o cualquier otro tipo de combustible, ellos utilizaban el vapor de agua para poder mover. Ese es uno de los efectos importantes que tiene el calor en nuestra vida. El calor
genera movimiento mediante lo que viene siendo el vapor de agua. Y también tenemos como efecto del calor que todos sabemos que cuando hace mucho calor existe que hay cambios de estados de la materia por el calor. Sabemos que cuando un estado está sólido y al aplicarle un calor, este se vuelve líquido. Igual, de la misma manera, un material que está en estado líquido, al aplicarle calor, se vuelve en estado gaseoso. Y al igual, cuando disminuye el calor, la temperatura, es la viceversa, ¿ok? Otro efecto del calor es la dilatación. ¿Qué es la dilatación? Cuando el calor aumenta de un material, puede expandirse y aumentar de tamaño. Eso es la dilatación. Cuando un material aumenta de tamaño mediante el calor. Ese es otro efecto del calor. Un ejemplo de esto, de la dilatación, lo utilizamos en el termómetro. Anteriormente, cuando vimos la temperatura y hicimos un termómetro, les expliqué que los termómetros tienen una pequeña sustancia adentro de color plata que vemos, que es mercurio. Al aumentar el calor, la temperatura se dilata y empieza a subir. Y es como podemos medir la temperatura de algún cuerpo o de nosotros simplemente cuando tenemos temperatura. Ese mercurio, si tenemos temperatura, tenemos fiebre, empieza a aumentar ese calor y se empieza a expandir, a dilatar el mercurio y es cuando empieza a subir. Por otra parte, les voy a mencionar cómo se hace la transferencia de calor de un cuerpo a otro. Como se los dije ahorita, el calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro y se transfiere de tres formas diferentes: por convección, por radiación y por conducción. Por conducción, ¿cómo viene siendo? Esta manera de transmitir el calor es cuando tenemos una fogata y nosotros arrimamos algún tipo de metal, alguna varilla, y el calor de la fogata se transmite a esa cosa de metal y empieza a subir y nos llega a nuestras manos y es cuando nos quemamos. Nos ha pasado que tenemos algo en el fuego y ¡ay, está caliente! Y se nos transmite. Eso es por conducción. Cuando tenemos un medio, un cuerpo, y acercamos otro y se transfiere el calor de un cuerpo a otro hacia nuestras manos. La radiación es otro ejemplo de forma de transferir el calor y ese lo vivimos diariamente. ¿Cómo lo vivimos? En el cielo está el sol que transmite ese calor mediante radiación, mediante ondas. ¿Qué quiere decir? Ese calor que genera el sol se transmite por medio de ondas hacia nosotros. Ahora que está haciendo mucho calor, es por eso. El sol está muy intensamente y mediante la radiación nos transmite ese calor. Mediante ondas nos llega a nosotros, aquí en la Tierra. Y por convención, ese también lo vivimos diariamente cuando nuestras mamás cocinan. Muchas veces en tiempo de frío, cuando mamá está calentando agua para un café o algo, es cuando un líquido empieza a calentar, servir y se produce un gas y este empieza a subir, a ascender y empieza a calentar el medio que está a nuestro alrededor. Eso es cuando es por convección, es cuando asciende un líquido o un gas. Empieza a subir y empieza a ponerse en contacto con los diferentes cuerpos y le transmite el calor. También nosotros el calor no lo transmitimos mutuamente. Es por eso que cuando hace mucho frío nosotros abrazamos a nuestros papás y ellos nos transfieren su calor. Si nosotros estamos más fríos, el que está el cuerpo más caliente va a transferir el calor al cuerpo más frío hasta que se ponga en equilibrio, ¿ok? Esa es una manera de transferirlo. Tenemos frío y empezamos a frotarnos, empezamos a producir nuestro calor.
por frotación, por fricción, como nuestros antepasados aprendieron a producir ellos el fuego. ¿Ok? Entonces, es así como termino mi explicación. Entonces quedamos que el calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro mediante tres formas diferentes, ya sea por conducción, por radiación o por convección. Por conducción es cuando tenemos un cuerpo y le acercamos algo y nos transfiere ese calor mediante él. Por radiación, por medio de ondas. Y por convección es cuando un gas o un líquido empieza a subir y se pone en contacto con el otro medio y empieza la transferencia de energía. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es una explicación, una forma que ustedes vean cómo se transfiere el calor de una manera a otra, de un cuerpo a otro. Por eso es que tenemos agua caliente y tenemos agua fría. Lo que yo voy a hacer, voy a poner agua en mi vaso. La agua que vamos a utilizar, yo tengo aquí agua fría, la voy a llenar bien hasta el tope, hasta arriba, casi que se nos derrame. Bien así, bien. Igual es importante que la pongan en una superficie firme para que no se nos vayan a caer. Bien hasta arriba vamos a subir, echarle agüita. Yo tengo aquí, primero que nada van a poner el recipiente o lo que tengan ahí a la mano para evitar derrames y sobre él, así miren, tengo mi plato y sobre él voy a poner mi vaso bien lleno de agua. Tiene que sobresalir, que se vea que casi se va a desbordar. Ahí es cuando vamos a parar de echarle agua. Así. Y tengo otro vaso donde voy a echarle, tengo aquí mi agua caliente. Con mucho cuidado y con ayuda de un adulto vamos a hacer lo mismo. Ya casi antes de llenarla voy a poner en la superficie. Y antes de llenarla por completo, lo que voy a hacer es que le voy a agregar unas gotitas de colorante. Ustedes, el color que ustedes tengan ahí a la mano es el que van a utilizar, ¿ok? Yo tengo en este caso aquí color amarillo. Yo se la voy a agregar aquí a mi vaso. Y con una cucharita voy a mezclar. Si observan, ya se puso de color amarillo. Para que se nos vea bien marcado, voy a agregar unas gotitas más para que se note un poquito más. Voy a mezclar. Y ahora sí que ya tengo esto, voy a hacer lo mismo que con el vaso anterior. Voy a echarle agua bien hasta el tope antes de derramar. Entonces yo tengo aquí lo que viene siendo mi cartoncito, una cajita. El cartón que podemos utilizar, pueden utilizar de una caja de galletas, de cereal, algún tipo de cartoncito que tengan ahí. Y lo que vamos a hacer un cuadrito que tape por completo nuestro vaso. ¿Ok? Tiene que ser que tape por completo. El tamaño del cuadro que ustedes van a utilizar es que sea del cual tape nuestro vaso. Por eso no les doy una medida exacta, porque a lo mejor tienen un vaso que está ancho o uno más chiquito y así. ¿Ok? Aquí yo voy a recortarlo para que quede aquí. Ya tengo mi voy a hacerle otro pequeño cortecito. Y ya lo tengo aquí.
Lo que voy a hacer es que voy a poner mi cartoncito sobre el vaso del agua caliente, ¿ok? Sobre el vaso del agua caliente voy a poner lo voy a poner sobre, ahí les voy a mostrar. Así, ya lo puse sobre bien, así. Lo que voy a hacer enseguida es que voy a agarrar este vaso y lo voy a poner sobre el vaso con agua helada y vamos a observar lo que sucede, ¿ok? Voy a proceder, voy a poner mi celular aquí para seguir y voy a poner mi vaso con mucho cuidado. Por eso tenemos ahí nuestro vaso para evitar derrames, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que voy a ponerlo con precaución y con ayuda de alguien si no podemos, sobre el vaso con agua caliente. Perdón, tengo el vaso del agua caliente y lo voy a poner sobre el vaso de agua fría, ¿ok? Con cuidado lo vamos a voltear. Por eso es que es importante que tengan el mismo ancho la boca del vaso. Y deben de colocarlo sobre. Miren, una vez que ya lo tengo así, lo que vamos a proceder es con mucho cuidado empezar a jalar el cartoncito y vamos a observar lo que sucede. Ahí es cuando vamos a empezar a hacer nuestras anotaciones y ver lo que sucede cuando el vaso de agua caliente está arriba y el vaso de agua está abajo, ¿ok? Ahí lo van a ir haciendo ustedes con mucho cuidado y con ayuda ahí de un adulto. Lo vamos a ir haciendo. Aquí no vamos a quitar por completo el cartón. Vamos a jalarlo y van a quitarlo solamente de una parte, con que pueda interactuar el agua fría con el agua caliente, ¿ok? Así con mucho cuidado vamos a ir quitando el cartoncito. Debe de estar bien colocada un vaso sobre el otro. Tienen que checar que quede bien la boca de uno con el otro. Si vemos que está movido a la hora de ir quitando el cartoncito, hay que acomodarlo. Vamos a ir quitando con mucho cuidado. Y vemos, yo ahí ya quité. Aquí, si alcanzan a observar, yo ya quité mi cartón la mitad. Por arriba se alcanza a ver, yo ya quité. Y el agua, voy a quitarlo por completo, ¿verdad? Voy a quitarlo por completo el cartón. Entonces, aquí si ustedes alcanzan a observar, el agua caliente amarilla no se mezcla con el agua fría de abajo. Aquí se alcanza a distinguir. Voy a quitar por completo el cartón.
con mucho cuidadito. Ahí está, ya lo quité. Y vemos como el agua amarilla caliente arriba no se mezcla con el agua fría de abajo. ¿Esto por qué creen que suceda? El agua fría que está abajo no se mezcla porque debe de haber una transferencia de energía y el agua fría es más densa que el agua caliente. Como ya lo habíamos visto en una torre de densidad, vemos que hay objetos que no se quedan encima de otros dependiendo el peso que tiene, la masa que tiene un cuerpo. Y aquí, hasta que no haya un equilibrio de temperatura, estas se van a mezclar. Es por eso que el agua fría es más densa que el agua caliente y no se mezcla. Y aquí tenemos la muestra que no se mezclan porque el agua de abajo no tiene ningún colorante y la de arriba sí. Y vemos cómo está totalmente transparente. La de abajo no se combina la caliente con la fría de abajo. Pero si yo volteo este vaso al contrario, ¿qué creen que sucedería? Ahí con mucho cuidado hay que tomarlo con ayuda ahí de su profesor o de algún adulto y lo vamos a voltear de una manera rápida. Y ahí automáticamente vemos cómo se mezcla. ¿Por qué es esto? Porque el agua fría que pusimos arriba se combinó con la caliente. ¿Por qué? Porque la fría, al estar más pesada, va a tender a bajar hacia abajo y la caliente se va hacia arriba. Pero ahí ya hubo combinación de color. Y es así como terminamos nuestro experimento. Espero ahí sus observaciones y resultados, hagan sus anotaciones y que me envíen sus evidencias.